El mar estaba en calma, demasiado en calma para lo que iba a ocurrir. No había honor en ese silencio, no había gloria, solo una decisión tomada por hombres que ya habían visto demasiado. Tsushima, una isla pequeña, aislada, golpeada por el viento y la sal, un lugar que no estaba preparado para convertirse en advertencia. Cuando los barcos mongoles tocaron tierra, no llegaron como guerreros que piden duelo, llegaron como una fuerza que no negocia, avanzaron sin presentarse, sin nombres, sin desafío. Y eso para los samuráis fue una declaración de guerra total. Aquí no se iba a luchar como siempre, aquí no se iba a morir como siempre. Los primeros enfrentamientos fueron breves y desiguales. Los samuráis combatían como individuos entrenados para la precisión y el enfrentamiento directo. Los mongoles combatían como una máquina, flechas antes de cualquier palabra, avance sin pausa, ningún respeto por los muertos. Cuando la resistencia local fue quebrada, el verdadero horror comenzó. No fue inmediato, fue organizado. Los mongoles tomaron prisioneros, no para intercambiarlos, no para liberarlos, para usarlos, para quebrar lo que aún no habían conquistado, la voluntad. Pero la marea cambió. El contraataque japonés no nació del orgullo sino de la rabia, una rabia fría, contenida, silenciosa. No hubo discursos, no hubo ceremonias, solo órdenes breves y miradas que no pedían permiso. Cuando los samuráis retomaron el control del mar, no buscaron una batalla limpia, buscaron un mensaje. Los prisioneros mongoles fueron atados, no al centro del barco, no bajo cubierta, fueron atados al costado. El mar no mata rápido, el mar desgasta. Cada ola arrastraba el cuerpo un poco más, cada tirón de la cuerda recordaba que no había suelo firme, no había enemigo al que enfrentar, no había espada que levantar, solo agua, frío y tiempo. Los barcos siguieron avanzando, no se detuvieron para mirar atrás. Ese castigo no fue improvisado, fue elegido porque era visible, porque cualquiera que mirara desde la costa entendería lo que significaba caer prisionero, porque el miedo viaja más lejos que los cadáveres. El general mongol capturado no murió en silencio, no murió rápido, fue despojado de todo lo que representaba mando, de su postura, de su voz, de su seguridad. No necesitaban gritarle, bastaba con que viera lo que ocurría a su alrededor, bastaba con que entendiera que ya no controlaba nada. El castigo no fue personal, fue simbólico, no se trataba de él, se trataba de todos los que vendrían después. Cuando el mar finalmente reclamó lo que colgaba de los barcos, no hubo celebración. Los samuráis no alzaron las armas, no cantaron, no rezaron. Sabían algo que el enemigo aún no comprendía: cuando cruzas cierto límite, ya no vuelves a ser el mismo. Tsushima no fue una victoria limpia, fue una cicatriz. A partir de ese día, la guerra en Japón dejó de ser un asunto de honor individual, se convirtió en supervivencia colectiva, en defensa absoluta, en la certeza de que el enemigo no respetaría reglas y que Japón tampoco volvería a luchar como antes. El mar se llevó los cuerpos, pero el mensaje se quedó, y durante generaciones, cada vez que una vela extranjera apareció en el horizonte, Tsushima fue recordada no como una batalla, sino como el día en que la misericordia desapareció del mar. El amanecer no trajo alivio, trajo claridad. Desde la costa de Tsushima, los pocos sobrevivientes japoneses observaban el mar con una mezcla de alivio y horror. Los barcos samuráis regresaban lentamente, empujados por una corriente espesa, cargada de restos, madera astillada y cuerpos que ya no flotaban. El agua tenía un color distinto, no rojo brillante, algo peor, un tono oscuro opaco, como si el mar hubiera decidido tragarse la memoria de lo ocurrido. Nadie preguntó qué había pasado, no hacía falta. Los samuráis desembarcaron en silencio, algunos tenían la mirada fija en el suelo, otros no miraban nada. El combate había terminado, pero la guerra seguía dentro, porque lo que habían hecho no era una victoria común, era una decisión que no se puede deshacer. El castigo aplicado en el mar no fue un arrebato, fue una respuesta calculada al tipo de guerra que los mongoles habían traído a Japón, una guerra sin presentación, sin desafío, sin tregua. Los samuráis entendieron algo fundamental en esos días: si el enemigo no reconoce límites, responder con límites es una forma lenta de morir. Ese entendimiento cambió todo. El general japonés que había dado la orden, un hombre cuya identidad los pergaminos posteriores apenas se atrevieron a insinuar, no buscaba venganza personal, buscaba romper una cadena. Sabía que los mongoles medían el mundo en términos de sumisión.
Sabía que cada invasión se apoyaba en historias que viajaban antes que los ejércitos, historias de ciudades arrasadas, de pueblos borrados, de enemigos que desaparecían sin dejar rastro. Así funcionaba el imperio de Kublai Khan. No solo conquistaban con acero, conquistaban con reputación. El mensaje debía ser claro: Japón no sería otro nombre en esa lista. Los prisioneros mongoles no fueron tratados como soldados derrotados, fueron tratados como portadores de un aviso. Cada cuerda, cada nudo, cada decisión tomada encubierta estaba pensada para que alguien en algún lugar entendiera el significado. El mar era el escenario perfecto. No dejaba huellas, no permitía rescates, no ofrecía testigos compasivos, solo consecuencias. Con el paso de los días, el efecto comenzó a notarse. Los exploradores japoneses detectaron algo nuevo en el comportamiento enemigo. Las patrullas mongolas se acercaban menos a la costa, los desembarcos se volvían más cautelosos, los movimientos más lentos. No era miedo abierto, era algo más peligroso: duda. Y la duda, en una fuerza invasora, es veneno. Los mandos mongoles discutían entre ellos. Las crónicas chinas posteriores, escritas con lenguaje cuidadoso, hablan de descoordinación marítima y condiciones adversas. Pero entre líneas se puede leer otra cosa. Hablan de soldados que no querían abordar, de marineros que evitaban ciertas rutas, de oficiales que pedían refuerzos innecesarios. El castigo japonés había hecho su trabajo sin necesidad de repetirse, pero Tsushima no tuvo tiempo de recuperarse. Las aldeas seguían en ruinas, los campos quemados, las familias rotas. La isla había sido utilizada como campo de prueba para una guerra que no se parecía a nada que Japón hubiera enfrentado antes, y aunque el enemigo se había retirado temporalmente, nadie creía que fuera definitivo. El recuerdo de los barcos, de las ataduras, del mar reclamando cuerpos, se convirtió en advertencia constante. Los pescadores miraban el horizonte con desconfianza. Los niños crecieron escuchando historias que no tenían héroes, solo sobrevivientes. El shogunato tomó nota. Lo ocurrido en Tsushima aceleró decisiones que llevaban décadas postergándose: fortificaciones costeras, nuevas tácticas, entrenamiento colectivo. El duelo individual, símbolo del orgullo samurái, empezó a perder peso frente a la formación cerrada, al combate coordinado, a la defensa sistemática. El honor no desapareció, se endureció. Los samuráis comprendieron que el mundo exterior no compartía sus códigos, que había enemigos para los que el honor era una debilidad explotable, y si Japón quería sobrevivir, tenía que aprender a responder sin perderse del todo, aunque el precio fuera alto. El castigo del mar se convirtió en un susurro constante. No se escribía abiertamente, no se celebraba, pero se recordaba, como se recuerdan las decisiones que funcionan aunque dejen manchas. Años después, cuando los mongoles regresaron con una fuerza aún mayor, el recuerdo de Tsushima flotaba en el aire, no como una promesa de victoria fácil, sino como una advertencia mutua. Esta guerra no tendría reglas limpias, esta guerra no terminaría con una sola batalla. El mar, una vez más, sería juez. El problema de sobrevivir a una invasión no es reconstruir casas, es reconstruir la mente. En Tsushima los días siguientes no tuvieron forma, el tiempo se volvió espeso, la isla entera olía a madera quemada y sal. Los caminos estaban llenos de restos que nadie se atrevía a mover demasiado rápido, no por superstición, sino porque cada objeto recordaba algo que no se podía explicar con palabras. Los samuráis patrullaban sin descanso, no buscaban enemigos visibles, buscaban señales, un reflejo en el mar, una vela demasiado lejana, un cambio en el comportamiento de las aves. Todo era observado, todo era sospechoso, porque ahora sabían la verdad: el enemigo volvería. El castigo aplicado en el mar no había cerrado la guerra, la había redefinido. Los samuráis ya no se preguntaban cómo ganar con honor, se preguntaban cómo impedir que la isla volviera a convertirse en un matadero. Esa pregunta pesa más que cualquier código. Las órdenes que circularon después fueron distintas a todo lo anterior: menos palabras ceremoniales, más instrucciones prácticas. Se entrenó a combatir en grupo cerrado, a mantener la posición incluso cuando el instinto gritaba huir, a usar el terreno, el clima y la noche como armas. El duelo individual dejó de ser el centro, la supervivencia colectiva tomó su lugar. Algunos veteranos no aceptaron el cambio, habían crecido creyendo que la guerra era un espejo del alma, que cada enfrentamiento era una oportunidad de demostrar quién eras.
Pero Tsushima había demostrado algo distinto. El enemigo no quería saber quién eras, quería que dejaras de existir. Ese choque de ideas generó tensiones internas, discusiones en voz baja, miradas largas. No todos los samuráis estaban cómodos con lo que habían hecho ni con lo que sabían que tendrían que volver a hacer. Pero ninguno negaba el resultado. El castigo había funcionado. Las noticias que llegaban del continente confirmaban los rumores. En los campamentos mongoles se hablaba de Japón como un lugar extraño, no indomable pero impredecible, un lugar donde rendirse no garantizaba nada, donde el mar podía convertirse en sentencia. Ese tipo de reputación no se borra fácil. Mientras tanto, el mando mongol reorganizaba sus planes. La retirada inicial no había sido una derrota definitiva, pero sí una advertencia. La próxima invasión no sería improvisada, sería abrumadora. Más barcos, más hombres, más presión constante. Japón lo sabía. En las costas de Kyushu comenzaron a levantarse defensas que antes no existían. Empalizadas, muros bajos, puntos de vigilancia permanentes. No eran obras majestuosas, eran funcionales, pensadas para resistir, no para impresionar. Los samuráis que habían sobrevivido a Tsushima fueron enviados como instructores. No contaban historias heroicas, contaban errores, contaban lo que no había funcionado, contaban cómo se siente ver llegar una flota sin fin y entender que nadie vendrá a ayudarte. Ese conocimiento era más valioso que cualquier espada, pero había algo que no se podía enseñar fácilmente: el costo interno. Algunos hombres no volvieron a dormir de corrido, otros reaccionaban con violencia ante ruidos menores. El castigo del mar había dejado marcas invisibles también del lado japonés, porque decidir quién vive y quién no, y cómo, no es algo que el cuerpo olvide. Aún así nadie pidió disculpas, nadie habló de arrepentimiento. La guerra no da espacio para eso. Cuando los exploradores informaron que una nueva flota se estaba reuniendo, la reacción fue inmediata. No hubo pánico, hubo preparación. Una preparación tensa, silenciosa, casi ritual. Las armas se revisaron una y otra vez, las formaciones se practicaron hasta el agotamiento. Los hombres sabían que la siguiente vez no habría sorpresa, habría choque frontal. Y esta vez, el enemigo no subestimaría nada. El recuerdo del castigo seguía flotando, no como amenaza abierta, sino como posibilidad. Algo que podía repetirse si la situación lo exigía. Algo que nadie quería volver a ejecutar, pero que todos sabían que estaba sobre la mesa. La guerra, cuando llega a ese punto, deja de ser una serie de batallas. Se convierte en una negociación constante con tus propios límites. Los samuráis no se engañaban. Sabían que no eran invencibles. Sabían que dependían tanto del clima como del acero. Pero también sabían algo que antes no tenían: experiencia real contra un enemigo que no respetaba reglas. Eso cambia a un guerrero. Cuando finalmente el horizonte volvió a llenarse de velas años después, nadie en Tsushima se sorprendió. El miedo estaba ahí, pero era un miedo distinto. No paralizaba, afilaba. La isla no era la misma, Japón no era el mismo, y el mar, testigo silencioso de la primera advertencia, esperaba otra vez.